profundicemos sobre las noticias. Vamos al desarrollo. Durante la inauguración del bioparque de Bopicuá ayer, el presidente Lacalle Pou anunció que se va a intensificar el control del contrabando. El presidente Luis Lacalle Pou, junto a escolares y autoridades, en el corte de cinta con el que se dejó oficialmente inaugurado el centro de visitantes del bioparque de Bopicuá en Montes del Plata, señaló que en coordinación con la policía, con las Fuerzas Armadas y con la aduana, vamos a hacer un poco más intensivo el control del contrabando en estos días, anunció el presidente Lacalle Pou en una rueda de prensa que se dio allí en el lugar, tras encabezar la inauguración oficial del centro de visitantes del bioparque Bopicuá en Montes del Plata. Luego de que la semana anterior le fuera entregada una carta por comerciantes de Río Negro solicitando medidas para paliar la grave situación que enfrenta este sector en los departamentos del litoral del país, ante la brecha cambiaria con Argentina, al ser consultado en este sentido, indicó que se reunió el miércoles con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, para analizar si las medidas pueden alcanzar a los sectores de servicios y turismo. No obstante, lo que nos motiva ahora a adoptar medidas es el tema del contrabando. Ya no es solo la gente que va y consume para sí mismo, la gente que trae sus kilos para la diaria, la cotidiana, sino el contrabando, dijo el presidente. Así que en coordinación con la policía, con las Fuerzas Armadas y con la aduana, vamos a hacer un poco más intensivo el control en estos días. Es un pedido de los gobernantes departamentales de todo el litoral, observó el mandatario. En este sentido, recordó que no hay 0 kilo, por lo que la gente se puede abastecer, pero lo que no puede pasar, que está pasando, es que hay gente que está contrabandeando, subrayó. Respecto al planteo de habilitar microimportaciones, reconoció que es una idea que yo comparto. La instrumentación no es fácil. Lo que hemos tratado de hacer es facilitar la importación de los productos en los que refiere a los trámites que se hacen en los distintos ministerios. Respecto a la devolución del IVA, sostuvo que si bien está arriba de la mesa como pedido, no lo está como medida. CAF y OPP firmarán convenio por dragado del río Uruguay. El presidente, el intendente, el doctor Omar Lafluf, estuvo allí con el presidente también. Fue invitado al evento que se desarrolló en Torre Ejecutiva, que se va a desarrollar hoy a las 12, momento en el que se va a suscribir el convenio entre la Corporación Andina de Fomento, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP. La CAF aprobó una cooperación técnica no reembolsable con el objetivo de contribuir al desarrollo y modernización del puerto de Fraiventos. Esto es algo que obviamente ha sido fuertemente reclamado, potenciando su rol estratégico como nodo de comercio que facilite y vuelva más eficiente el tránsito de mercaderías producidas en su área de influencia directa, como también en el ámbito de la hidrovía. Serán unos $75.000, monto que permitirá crear un plan estratégico para nuestra terminal marítima, a consolidarse en un plazo no mayor a 5 años, como nodo portuario de alta relevancia dentro del sistema portuario del litoral de la cuenca del río Uruguay. También un plan de acción e implementación quinquenal, con las principales medidas inmediatas a emprender, las estrategias comerciales, tarifarias y necesidades de inversiones en infraestructura y equipamiento portuario como extraportuario. Uruguay ganó ayer su segundo oro en los Juegos Panamericanos 2023. Uruguay ganó su segundo oro en los Juegos Panamericanos en una gran jornada de cierre en el remo, al ganar en la categoría de doble par de remos cortos, en la prueba disputada en Laguna Grande, San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, al sur de Chile. Los remeros uruguayos Newton Siaur y Martín Zócalo remontaron el empuje inicial que había tenido el bote cubano y se impulsaron claramente con un tiempo de 6:22:07 sobre los isleños para obtener el oro. La primera medalla dorada de Uruguay también fue conseguida en el remo el pasado lunes con la victoria de Bruno Cetraro, Marcos Arrute, Felipe Kluber y Leandro Salvagno en la prueba de 4 pares de remos cortos masculino. Bueno, felicitaciones, el remo está destacándose ampliamente y nos decían que Uruguay tiene una batalla, una lucha en competencia, sana competencia porque es en el deporte, con Chile, porque Chile tiene muy fuerte el remo femenino.
y Uruguay el masculino. Entonces es como que ambos países están desafiados a que en remo, en las disciplinas en las que no andan tan bien, sigan mejorando. En el caso de Chile, en el remo masculino, ya que lo fuerte para ellos es el femenino, y en el caso de Uruguay, potenciar el remo femenino, ya que, ya vemos, el oro viene por el lado del remo masculino. ¿Cómo anda, Ernesto? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Todo bien? ¿Usted rema? Remamos todos los días. Pero, ¿le gusta el remo? ¿Le gusta el remo? Sí. Es un deporte completo, ¿no? Sí, siempre se hizo acá en la costa, además, en el remero. Sí. Hay muchos chiquilines ahí que están metidos con la actividad y hay varias actividades que se realizan allí en la misma Rambla, por la que la ciudad, dentro de todo, está bastante habituado a ver esta práctica de deporte en nuestro territorio. ¿Seguimos con la noticia? Vamos con los más de 1.300.000 uruguayos que viajaron al exterior en el tercer trimestre de este año. Según datos del Ministerio del Interior, los uruguayos continuaron viajando al exterior con mayor frecuencia en el tercer trimestre de este año. Un total de 1.303.405 uruguayos salieron del país y gastaron 562 millones de dólares. Con respecto al turismo receptivo, las cifras indican que ingresaron 792.734 visitantes, cifra mayor a la del 2017, según la comparación que hace el Ministerio. El gasto, en este caso, se ubicó en los 305 millones de dólares. Argentinos y brasileños fueron los turistas extranjeros más representativos en el país. En el trimestre hubo un crecimiento de la llegada de brasileños, 150.007, 22,8% más que en 2017. Si nos centramos en los argentinos, el ingreso se sitúa en 263.807 visitantes, un 19,77% mayor al mismo trimestre del 2022, dice el comunicado. Respecto al nivel de gasto, en el caso de los argentinos se alcanza los 98 millones de dólares en el trimestre. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, destacó que esa cifra muestra la recuperación del sector. Reiteró que la situación de Argentina influye no solo en Uruguay, sino en absolutamente todos los países de la región. El turismo interno, que se posicionó durante la pandemia, se ha mantenido con números de destaque, dice el Ministerio. En este trimestre, los departamentos que más recibieron personas desde otros puntos del país fueron Canelones, con 603.213 personas, Montevideo, con 532.219, y Maldonado, con 324.805. Uruguay ya superó en 2023 el número de turistas que recibió en todo 2022. Unas 2.769.734 personas visitaron Uruguay de enero a septiembre de este año, una cifra que supera los 2.500.000 turistas que ingresaron al país durante todo el 2022, celebró el Ministerio de Turismo y su ministro Tabaré Viera en declaraciones oficiales. Superamos en más de 300.000, faltando 3 meses, lo que pasó en 2022. Se consolida el crecimiento, dijo Viera. El ministro destacó que en el último trimestre, de julio a septiembre, llegaron al país 792.734 personas, cifra que supera el mismo periodo del 2017 y representa la cantidad más alta en los últimos 10 años, según un informe del Ministerio basado en datos de su Departamento de Investigación y Estadísticas. Además, en este periodo también hubo un crecimiento en el gasto de los visitantes que dejaron en el país 305 millones de dólares, una cifra que según Viera es mayor al mismo trimestre de 2019. El jerarca reconoció que se nota la situación en Argentina, ya que a pesar de que hubo una llegada importante de personas de ese país, fueron 263.000, cientos de miles de personas viajaron al país vecino con la diferencia cambiaria como principal excusa. En el pasado trimestre, 1.303.405 uruguayos salieron del país y gastaron 562 millones de dólares. Por otra parte, Viera resaltó que hubo un crecimiento de turistas brasileños en el país, con 150.000 arribos en el último trimestre, un 22% más que en 2017. Por ello, destacó la promoción que está realizando el gobierno en ese país para atraer nuevos visitantes. Luego de asegurar que existe una buena expectativa para la temporada de verano de 2024, el ministro de Turismo también valoró que el turismo interno continúa creciendo. Según los números de la cartera, 600.000 uruguayos visitaron Canelones en lo que va del año, 500.000 fueron a Montevideo, 325.000 eligieron Maldonado para hacer turismo dentro del territorio nacional. Gobierno presentó proyecto de ley para dar solución inmediata y transitoria que permita dar oxígeno a caja profesional de los profesionales más allá de 2025.
El gobierno presentó finalmente un proyecto de ley en el que pretende dar una solución inmediata y transitoria a la caja de profesionales con un aumento de los aportes de los afiliados activos, luego de que la Cámara de Diputados rechazara la reforma del organismo. El documento consta de la modificación de un solo artículo e indica que la tasa de aportación de afiliados activos será del 18% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda a partir del 1 de enero de 2024 y del 19% a partir del 1 de enero de 2025. Con esto, el Poder Ejecutivo busca dar un respiro a la problemática económica financiera de la Caja, con el fin de habilitar posibles acuerdos para una futura modificación de la ley orgánica que la rige para su viabilidad a mediano y largo plazo. El lunes la Cámara de Representantes rechazó el proyecto del gobierno que quiere modificar esta ley y renovar la Caja de Jubilaciones Profesionales, luego de que el oficialismo no lograra el acuerdo con Cabildo Abierto y no alcanzara la mayoría necesaria para su votación. La propuesta planteaba una reforma que, entre otras cosas, incluía un nuevo impuesto para los jubilados con el objetivo de aumentar los ingresos a la Caja. El alcance de ese impuesto fue el punto central de la discusión entre Cabildo y el gobierno, que no logró llegar a buen puerto. Se han buscado soluciones para otros institutos de seguridad social, pero el sistema político no puede ponerse de acuerdo en una solución para los profesionales. Tenemos una gran sorpresa y también mucha desilusión. Como profesionales sentimos que el sistema político no ha dado respuesta, lamentó en conferencia de prensa entonces la presidenta del organismo, Virginia Romero. Los datos cerrados a julio de este año muestran que la Caja tiene 63.500 afiliados activos. Además, hay 100.000 profesionales con declaración jurada de no ejercicio. Cuenta con 14.600 jubilados y 5.000 pensionistas. Las reservas de la Caja son 6.000 millones de pesos y según el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el organismo cuenta con activos para pagar sus obligaciones hasta 2025. La Caja tiene un presupuesto mensual de 42 millones de dólares de prestaciones y recauda por debajo de los 39 millones. Por eso todos los meses deben vender activos para cubrir esa diferencia. Ayer tampoco hubo acuerdo, pero se acordó sí pasar el tratamiento de este tema para después de las elecciones. O sea que seguimos en el limbo. Con el tema al menos estamos en el limbo. La Calle vetó, lo decíamos ayer en la mesa de intercambio, 3 artículos de rendición de cuentas. Se eliminó la inhibición para ejercer a exfiscales. El presidente de la República resolvió finalmente vetar de forma parcial el artículo 636 de la rendición de cuentas que impedía a los fiscales penales trabajar por un plazo de 1 año ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros tras abandonar su cargo. El presidente vetó estos 3 artículos en total de la rendición de cuentas. En el caso vinculado a los fiscales, el veto se hizo en forma parcial, manteniendo en su redacción la inhibición para el fiscal de corte por un periodo de 3 años tras su cese, pero se quitó la prohibición de ejercer la profesión a los fiscales penales en materia penal. El artículo 636 de la rendición de cuentas, que quedó vigente, establece que el fiscal de corte y procurador general de la Nación y el fiscal adjunto de corte estarán inhibidos por 3 años desde su cese de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros. Por su parte, la parte del articulado que el mandatario resolvió vetar sostiene: en el caso de los fiscales letrados en competencia en materia penal estarán inhibidos por 1 año desde su cese de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones durante el año anterior a su cese, patrocinando o asistiendo a terceros. Los fiscales comprendidos en el presente artículo que no hubieran configurado causal jubilatoria anticipada al momento de la desvinculación de sus cargos tendrán derecho a percibir por el tiempo de la inhibición un subsidio equivalente al 85% del total de haberes del cargo en actividad, siendo la aplicación del régimen establecido en el artículo 5 de la Ley 15.900 del 21 de octubre de 1987. La percepción del subsidio creado en el presente artículo es incompatible con la percepción de haberes de actividad con cargo a fondos públicos. Los otros 2 artículos vetados están vinculados a la renovación por 10 años de la licencia de radio, artículo 266, y otro la fiscalización de las carnicerías en el interior del país, artículo 664, que le devolvería la potestad de control a las intendencias departamentales luego de que la ley de urgente consideración se la hubiera dado al Instituto Nacional de Carnes.
Tras el reclamo de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y de otros especialistas que consideraban la norma inconstitucional, la calle Pou pidió un informe al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, para estudiar la posible inconstitucionalidad del artículo propuesto por Cabildo Abierto y aprobado por el Parlamento en la rendición de cuentas sobre la inhibición a que los fiscales que se retiren trabajen como abogados. Según argumentaron los fiscales en lo previo a la votación, el artículo impulsado por el senador de Cabildo Abierto, el doctor escribano Guillermo Domenech, podría ser inconstitucional porque afecta gravemente el derecho al trabajo. Para los especialistas en la materia se violaban los artículos 7, 36 y 216 de la Constitución. El artículo 7 establece: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieran por razones de interés general. Por razones de interés. Por su parte, el 36 consagra: toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. En el caso del artículo 216 se prohíbe que las leyes de presupuesto y rendición de cuentas contengan disposiciones que excedan el periodo de gobierno o que sean ajenas a la interpretación o ejecución del mismo. Ministerio del Interior relevó a jefe de oficina de Interpol, donde se quemaron 50.000 euros. El Ministerio del Interior relevó del cargo al director del Departamento de Investigaciones de Delitos Financieros de Interpol, responsable de la oficina donde se produjo un incendio y se quemaron 50.000 euros, pesos y dólares que se guardaban en un inmueble, confirmaron fuentes de la Secretaría de Estado. El subcomisario Juan Denis fue relevado del cargo y es uno de los indagados por la fiscal de Fragancia, Silvia Pérez, quien inició la investigación por estos hechos ante una denuncia que recibió. La fiscal ya interrogó a Denis y citará en los próximos días a otros fiscales, uno de ellos también en calidad de indagado. Como consecuencia de la denuncia, Asuntos Internos del Ministerio del Interior había iniciado una investigación que derivó en el relevamiento de Denis del cargo. En mayo ocurrió un incendio en el Departamento de Investigación de Delitos Financieros de Interpol, en el que una jarra eléctrica enchufada a un alargue en el piso hizo cortocircuito y se prendió fuego tomando un inmueble. En ese mueble se guardaba el dinero que había sido incautado durante un operativo policial y fue lo único que se quemó, ya que el fuego fue apagado rápidamente. Según consta en la denuncia, había euros, dólares y pesos. Los euros se quemaron en su totalidad, mientras que los pesos y dólares se incendiaron parcialmente. La fiscal solicitó el registro de ese dinero y el inventario, así como que se detalle cómo se actúa en estos casos. Desde el Ministerio del Interior señalaron que los euros estaban fuera de circulación. Presunto hackeo a correos electrónicos de legisladores. El Parlamento inició una investigación. El Parlamento comenzó una investigación de urgencia para determinar si alguien logró hackear las cuentas de correo electrónico de senadores y diputados luego de que los presuntos contenidos de los mensajes se pusieran a la venta en Internet, según informó la vicepresidente Beatriz Argimón. Argimón reunió ayer a los coordinadores de las bancadas parlamentarias de todos los partidos junto a la Dirección de Jurídica y de Informática del Palacio Legislativo y se hizo una puesta a punto de la situación y se comunicó el inicio de la investigación. La página web que puso a la venta el supuesto contenido aparentemente es del exterior, dijo Argimón en rueda de prensa. Señaló que la investigación la llevarán a cabo en conjunto la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información del Uruguay, AGESIC, y que de todas formas elevaron un reclamo a la Fiscalía porque se trata de un presunto ataque a la institucionalidad. Hizo énfasis en la presunción del delito porque no se sabe efectivamente qué de eso que se pone en esa página es verdad o si está vacío de contenido. Los diputados del Partido Colorado Felipe Schipani y Sebastián Sanguinetti presentaron la denuncia ante la División de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. La información es que este tipo de maniobras generalmente se hacen desde el exterior y los delincuentes logran borrar toda huella, lo que suele dificultar las investigaciones.